La mitad de los conductores que murieron el año pasado en accidentes de tráfico habían consumido alcohol, drogas, psicofármacos o una combinación de todos ellos. Son datos de la DGT y se repiten tanto en Castilla y León como a nivel nacional. Buenas tardes. Son cifras realmente preocupantes y que demuestran que todavía no hay concienciación al volante. Estamos en una de las épocas más peligrosas de todo el año en las carreteras y las tasas hasta ahora, en lo que va de 2026, no llaman a la esperanza. En lo que va de julio, 53 personas han perdido la vida en las carreteras españolas, 8 de ellas en las de Castilla y León. El siniestro más grave fue el registrado el pasado 5 de julio en la provincia de Palencia, donde 4 miembros de una misma familia perdían la vida. La única superviviente de ese accidente, la hija menor de 9 años, ha sido hoy dada de alta. Los peajes de varias autopistas de Castilla y León podrían ser más baratos a partir de 2027. La Junta confirma que los va a bonificar, eso sí, con condiciones. Todo mientras otro peaje, el que une León con Asturias, ha provocado la movilización de 3 comunidades autónomas para exigir su eliminación. Enseguida más detalles. Esas bonificaciones en los peajes las ha confirmado hoy la consejera de Movilidad en su comparecencia y ya por la tarde el titular de Agricultura ha cuantificado cómo viene la cosecha de cereal, con una caída del 40% respecto al año pasado. Ha comprometido apoyo económico. La justicia europea avala la ley de amnistía que aprobó el gobierno en 2024. El Tribunal de Luxemburgo asegura que es compatible con la normativa comunitaria, que no afecta a los intereses financieros y que no infringe la directiva contra el terrorismo. Ahora vemos todas las reacciones. Me has dicho que venía desde el ministerio, que el ministro ha dado la instrucción, que la directora está en medio. Y si quieres inmolarte, coges y pides el pase a reserva. No está mi culo para que este gobierno, este ministro, esta directora, o lo utilice. Lo que tú digas. Voy a contarle a la directora las 2 opciones. Son los últimos audios que comprometen a la Guardia Civil justo en el día en el que iba a prestar declaración aquí su directora general. Finalmente va a ser mañana, se ha aplazado. El que se ha prestado su declaración ha sido el director adjunto operativo, Manuel Llamas. En unos minutos les contamos los detalles. Falta responsabilidad al volante. Es una de las principales conclusiones que se extraen del último estudio de la DGT. ¿Y por qué les decimos esto? Pues porque el año pasado prácticamente la mitad de los fallecidos en carreteras de Castilla y León dieron positivo en alcohol, drogas, psicofármacos o una combinación de esas sustancias. Lo que ven son los datos de nuestra comunidad, pero es que a nivel nacional las cifras son muy parecidas. La mayoría de los positivos, por cierto, son hombres. El alcohol, las drogas o los psicofármacos están detrás de los siniestros mortales en la carretera. 52 años, esa es la edad media de las víctimas, que en el 80% de los casos eran hombres. Otro dato preocupante, el 62% de estos accidentes se produjeron en días convencionales, es decir, en días no festivos. Zamora, Burgos y Segovia fueron las provincias de Castilla y León que concentraron la mayor parte de estos accidentes en 2025. Una de cada 2 víctimas mortales en las carreteras de Castilla y León que fueron sometidas a autopsia en 2025 dio positivo en alguna sustancia tóxica. El consumo de alcohol, drogas y psicofármacos, y mucho peor su mezcla, está detrás de estos siniestros. Baja la presencia de alcohol 2 puntos, esta es una buena noticia. Sube la presencia de drogas 4,5 puntos, esta es una mala noticia. Y sube la presencia de psicofármacos 5,6 puntos, lo cual es una bastante mala noticia. Son más hombres que mujeres, 8 de cada 10, con una media de 52 años en nuestra comunidad. Y otro dato que preocupa, más del 60% de esos accidentes se producen días laborables. Hay un consumo cotidiano en las personas que fallecen a consecuencia de un accidente de tráfico, lo que aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un accidente. El consumo de cannabis multiplica por 3 el riesgo de sufrir un accidente. El consumo de cocaína multiplica por 10 el riesgo de sufrir un accidente. Pero es que el consumo de alcohol en tasas de 1,2 multiplica por 30
el riesgo de tener un accidente de tráfico. Si ya hablamos del policonsumo, en esto ya el riesgo de sufrir el accidente se multiplica hasta por 55. En España, las condenas por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas superaron el año pasado las 31.000, casi 16.000 menos que en 2024. Este es uno de los últimos accidentes registrados en Castilla y León, aunque sin fallecidos. Ha sido en la AP1 en Burgos. Un camión y un autobús sin pasajeros han chocado y los dos conductores han quedado atrapados en sus vehículos. Están heridos y han tenido que ser trasladados al hospital. Estamos en un periodo de constantes desplazamientos en carretera y eso aumenta el peligro. Solo en los primeros 15 días de julio han perdido la vida 53 personas en España. Son 6 menos que hace un año por estas fechas, es verdad, pero es que venimos de un mes negro, el más negro de los últimos 15 años al volante. 142 fallecidos en carretera en el mes de junio, el dato más alto desde 2011. Desde el 1 de julio, 8 personas han perdido la vida en las carreteras de Castilla y León, 2 motoristas en Soria y en Valladolid. Salamanca contabiliza otra víctima mortal que se salió de la vía cuando circulaba con su turismo, y en Burgos una mujer chocaba frontalmente contra un camión. El siniestro más grave se producía en la provincia de Palencia, donde 4 miembros de una misma familia perdían la vida. Esta mañana le han dado el alta a Carlota, la niña de 9 años que sufrió un trágico accidente en Herrera de Pisuerga. Tras 10 días de hospitalización ya está en casa y se encuentra completamente estable tras haber sido operada de diversas fracturas. Recordemos que es la única superviviente del accidente del pasado 5 de julio que se llevó la vida de su padre, un conocido bodeguero de Valladolid, su madre y sus 2 hermanos. Los peajes de algunas de las principales autopistas de Castilla y León tendrán bonificaciones el próximo año para los conductores que más las usen. Lo ha confirmado esta mañana la consejera de Movilidad, que ha dado los detalles de sus objetivos de cara a esta legislatura. También se extenderán los bonos Avant con Madrid y se reforzará el servicio Bustil. Bustil seguirá siendo una de las grandes apuestas de la Consejería de Movilidad. Seguiremos manteniendo el 100% de los servicios y la gratuidad, lo que supondrá para este ejercicio un coste de más de 71 millones. Así lo ha asegurado la nueva consejera, que ha anunciado que el servicio será reforzado, especialmente en las horas punta. El objetivo, seguir ganando usuarios. Sobre nuestras carreteras ha anticipado una nueva planificación estratégica, con los trabajos de conservación de las vías como una de las prioridades de esta legislatura. También lo serán las bonificaciones de los peajes de varias autopistas. La previsión es que la primera convocatoria se realice a comienzos del 27, con una dotación estimada de 10 millones de euros. Ayudas para el carnet de conducir de los jóvenes y para quienes quieran tener permiso para camión o autobús. Son otros anuncios, como la prolongación de las bonificaciones en los abonos Avant a los usuarios del tren. Castilla y León ha sido la primera y única comunidad autónoma en implantar esta bonificación. Entre sus competencias también la transformación digital, y sobre este aspecto la consejera ha adelantado que se va a apostar aún más por la inteligencia artificial, integrándola en la vida de los ciudadanos y en el uso de la Administración. En su intervención no han faltado los reproches al Gobierno. Castilla y León no quiere privilegios, quiere igualdad y un compromiso que se traduzca en hechos e inversiones. Y entre esos incumplimientos también ha incluido al corredor atlántico. Uno de esos anuncios es la prórroga de la bonificación de los bonos Avant. El Gobierno autonómico ha mantenido ese 25% hasta el año 2030, es decir, 3 años más de lo que estaba previsto. Estas ayudas llevan vigentes desde el 1 de enero del año 2024, siendo un 50% la cantidad abonada por el Gobierno central, un 25% por la Junta y el 25% restante el que le corresponde abonar al usuario. Todo lo que sea más barato, bienvenido sea. Más barato para la gente, más asequible para todo el mundo, mejor, oye. Sí, es para que todos tengamos un mejor transporte, pues de maravilla. Buenísimo, de maravilla, espectacular. Y otro de los anuncios de la comparecencia, los descuentos en los peajes de varias autopistas que conectan Castilla y León con Madrid. Ahí lo ven. Y también para la AP71, la que une Astorga con León. La Junta los va a bonificar como mínimo en un 60%, pero eso sí, exigirá a los usuarios que realicen entre 11 y 40 trayectos cada mes.
Les decíamos que una de esas autopistas que van a tener bonificación para determinados conductores es la AP71 y precisamente ayer una veintena de alcaldes de esa zona de León se reunieron en un foro para pedir directamente la supresión del peaje. Hoy hemos hablado con uno de esos regidores, el de Carracedelo, para ver cómo acogen la medida de la Junta. También es el tránsito de camiones, ¿no? Y sobre todo lo que se analizó de manera importante es el flujo de camiones que se está produciendo en torno al polígono de Villadangos, ¿no? No hay que olvidar que es el polígono más grande de toda la comunidad y tiene un tránsito, no se hablaban ya de 2.000 camiones diarios, ¿no? Yo creo que es una barbaridad y que está poniendo en serio riesgo precisamente todo ese tramo de la Nacional 120. El peaje de la León-Asturias, la AP66, no disfrutará de esa bonificación. Es uno de los más polémicos de la comunidad. El mes pasado los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León sellaban la declaración de Compostela, una alianza para reclamar la supresión definitiva de este peaje y el de la AP9. Se apoyaban en el dictamen de la Comisión Europea, que había concluido que las ampliaciones de los contratos hasta 2050 incumplieron la normativa comunitaria de contratación pública. Y es que esta concesión de la AP66 tendría que haber finalizado en 2021, pero el gobierno de José María Aznar la prolongó 29 años más. El peaje de la autopista del Huerna en la actualidad supera los 16 euros y desde este mes hasta noviembre se prevé que la carretera permanezca además en obras, mientras el precio seguirá siendo el mismo. El peaje es un robo y lo que tenemos ahí encima una carretera de montaña en la autovía me parece que está muy mal. Me parece caro, o sea, ida y vuelta son 20 y pico ya, si lo quitan mucho mejor. Como mi hijo que va y viene a trabajar a Asturias todos los días y le supone un gasto muy grande. Oye, todo lo que sea de pagar nos parece caro. Si queremos un mantenimiento de las carreteras, ¿no? Habrá que pagar algo de impuestos. Pues preferimos gastarnos igual 30 o 40 minutos más de tiempo viaje por carreteras no tan buenas que gastarnos ese dinero. Mientras tanto, los carburantes siguen su escalada. La gasolina y el diésel suman una semana más de subidas, desde que se eliminó la bonificación fiscal el pasado 1 de julio, aunque todavía con 15 céntimos de descuento por litro, recuerden. De media ahora repostamos por encima del €1,50 el litro. Los precios y los sueldos, que no crecen ni mucho menos al mismo ritmo, confirman que el poder adquisitivo de los ciudadanos sigue empeorando. Lo hemos comprobado a pie de calle. Cada vez cuesta más llegar a fin de mes, o eso es lo que más repiten los palentinos. Los precios suben y no lo hacen a la misma velocidad que los sueldos ni las pensiones. ¿Pero dónde es? Donde más recortamos. Muchos dejan de comprar ropa, otros se desapuntan del gimnasio. Pero incluso hay mucha gente que tiene que renunciar a productos básicos muy necesarios para la salud y cambiarlos por otros más perjudiciales. Los precios aumentan más rápido que las pensiones y los sueldos, y el poder adquisitivo de la población cada vez es menor. Se nota la reducción en que tienes que pagar un poco más por todos los productos básicos. Cuando vas al supermercado, por menos de 100 euros no llenas un carro, ¿eh? Y antes lo llenas bastante menos, y que se nota así. Sobre todo la alimentación. Bueno, y el transporte, bueno, ya sabes, todo, luz, todo. Una realidad que obliga a los ciudadanos a coger papel y boli para poder llegar a fin de mes. Pues bueno, pues siempre tienes que hacer ajustes y, bueno, pues priorizar. No queda otra. Hay que tener cuidado con cuando vas a coger cosas y demás. Pues por ejemplo me he dado de baja del gimnasio. O sea, el nivel medio ha desaparecido, ahora solo hay nivel bajo. Con lo cual, pues hay que quitarse de todo. El comercio de proximidad sufre en primera persona el aumento de los precios y ven cómo sus clientes se ven obligados a optar por plataformas low cost. Y al pequeño comercio pues sí le llega bastante menos y eso también pues supone un apuro mucho mayor para los comerciantes. La hostelería es otro de los sectores que ha notado una reducción en sus ingresos. A la hora de priorizar, el vermú de los domingos pasa a un segundo plano. Algún que otro problema más para llegar a final de mes. Sí que es cierto que igual, pues si antes en vez de tomar 3 o 4 rondas, ahora tomamos 1, 2 o alargas un poco más. Una situación que obliga a muchas familias a revisar cada gasto y que ya deja huella en el consumo, con consecuencias directas para el comercio y la hostelería de Castilla y León. Desde la Junta, en bloque, PP y Vox respaldan la decisión del vicepresidente primero de no acudir a la sectorial de infancia con el Ministerio. Allí se ha aprobado el reparto de 35 millones de euros entre las comunidades para acoger menores migrantes. 740.000 euros le corresponderían a Castilla y León.
El portavoz de la Junta ha explicado que la ausencia de Carlos Pollán en la reunión de esta mañana se debe a una decisión tomada por todo el Ejecutivo autonómico. Fernández Carriedo insiste en que Castilla y León tiene un número de plazas limitadas para acoger a los menores migrantes no acompañados y que de aumentarse podría verse mermada la calidad en la atención. El portavoz del Ejecutivo asegura que no es una cuestión de más dinero, de que se repartan esos nuevos fondos, sino de que se llegue a un acuerdo a la hora de fijar el cupo de acogida. El Gobierno ha tomado una decisión de carácter unilateral, aumentando un cupo para el cual no tenemos plazas las comunidades autónomas, tampoco lo tenemos desde Castilla y León, y es lo que le hemos informado al Gobierno. No es cuestión de dinero, no es cuestión de señalar con qué dinero nos conformaríamos para que estas personas vinieran a Castilla y León, es cuestión de disponer de recursos adecuados para esta finalidad. Sería bueno que llegáramos a un acuerdo sobre cuántas personas podemos atender con el máximo nivel de calidad. La Junta Electoral Central pide aclaraciones sobre la ley de nietos. Reclama a la Oficina del Censo que detalle cómo se determinan las circunscripciones electorales de los nacionalizados, sobre todo cómo se decide en qué municipio se inscribe a un nuevo elector cuando no puede acreditar de dónde proceden exactamente sus antepasados. La Junta Electoral responde así a un escrito de Vox sobre la hipotética alteración del censo con la ley de nietos. El organismo añade que existen mecanismos de control y de trazabilidad suficientes. Y uno de los titulares del día, el Tribunal de la Unión Europea avala la ley de amnistía. Dice que se ajusta a la normativa comunitaria y que no pone objeciones a que se aplique a los delitos de malversación, que es el motivo por el que de momento se le ha denegado a Carles Puigdemont y a otros líderes independentistas. Europa también permite amnistiar los delitos de terrorismo por los que se condenó a miembros de los CDRs. La Corte de Luxemburgo ha hecho pública hoy esa sentencia. No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro. Ahora, aquí en España, el Tribunal Constitucional debe decidir si el Supremo aplica la ley de amnistía o no. El Gobierno celebra la sentencia europea. El PP asegura que esto no acaba con la responsabilidad política. Y en un artículo, Puigdemont dice que es una victoria del independentismo. Todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley de amnistía y de la normalidad, la convivencia y la estabilidad que ha garantizado. El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. El debate respecto a la amnistía nunca fue solo jurídico, ni mucho menos. La pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura. Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. Pedro Sánchez defiende la aplicación completa de la ley de amnistía. Yo creo que es importante que esa agenda del reencuentro, también desde el plano jurídico, se complete. Es la misma norma que antes negaba. Porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y de amnistía, ¿eso es un diálogo? ¿Eso es una negociación? Pero fue una de las condiciones de las que hablaron el exsecretario de Organización Santos Cerdán y el presidente de Junts, Carles Puigdemont, para investir a Sánchez en 2023. Pero las circunstancias son las que son. Y toca hacer de la necesidad virtud. Hubo rechazo en las calles y tensión en algunas protestas. Y también en el Congreso. Como se vio en el Pleno de mayo de 2024 en el que se aprobó la ley. Sí. Entró en vigor en junio de ese año. Pero un mes después el Supremo decidió no aplicarla por el delito de malversación. Así dejaba fuera a Carles Puigdemont y mantenía en vigor su orden de detención, aunque a él le dio igual para hacer su breve aparición y fuga en Barcelona ese verano. Y que yo no he anat a entregar-me. En junio del año pasado, el Pleno del Constitucional avaló la ley de amnistía por una exigua mayoría al rechazar un recurso en su contra del PP.
Este tribunal debe pronunciarse sobre otro recurso de amparo presentado por Puigdemont para el que podría basarse en la decisión de la justicia europea. Siguen las declaraciones en la Audiencia Nacional por el caso de las cloacas del PSOE. Hoy ha sido el turno del DAO de la Guardia Civil, que ha negado presiones a los agentes de la UCO para beneficiar a Sánchez. Ha durado tanto su declaración que se ha tenido que retrasar a mañana la de la directora de la Benemérita. Sí, Manuel Llamas, el DAO de la Guardia Civil, sí que ha prestado su declaración aquí en la Audiencia Nacional. Lo ha hecho durante 2 horas y media. Se le acusa de amedrentar en el marco del caso Leire a los agentes de la UCO que investigaban los casos que pudieran ser contrarios al Gobierno. Hoy aquí lo ha negado todo, ha negado cualquier implicación, ha negado haberle pedido a los agentes que se pusieran de perfil ante las investigaciones de ciertos casos. Sí que ha admitido que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y Leire Díez se conocían. Una Mercedes González que tendrá que regresar aquí a la Audiencia Nacional mañana para dar su declaración, para dar explicaciones sobre los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por los que se la investiga en el marco de la causa de las cloacas del PSOE. Pero las reuniones con Leire Díez no son las únicas conversaciones que ponen el foco en la directora de la Guardia Civil. Según el diario ABC, presionó a un teniente general para que diera plantón a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, habría intentado coaccionar al jefe del cuerpo en Madrid para que no asistiera a este acto presidido por Isabel Díaz Ayuso. Fue la conmemoración del 2 de mayo del año pasado, a la que el Gobierno además había privado de su parada militar unos días antes. El diario ABC desvela cómo el día antes, el 1 de mayo de 2025, el mando de operaciones Luis del Castillo presionó al teniente general Fernando Mora para que diera plantón a Díaz Ayuso. Lo hizo a través de WhatsApp. Después mantuvieron una discusión telefónica. Y entonces yo voy a decir, señores, no voy porque no me dejan ir. Pero yo eso lo veo desleal. ¿Pero cómo desleal? Desleal, mi general, es no defender a la institución. En el extracto de la conversación se apunta a la cúpula del Ministerio del Interior. Me has dicho que venía desde el Ministerio, que el ministro ha dado la instrucción, que la directora está en medio. Y si quieres inmolarte, coges y pides el pase a reserva. No está mi culo para que este gobierno, ministro, esta directora, lo utilice. Lo que tú digas. Voy a contarle a la directora las 2 opciones. Finalmente, la directora de la Guardia Civil sí permitió acudir a Fernando Mora, quien dejó la Benemérita en marzo después de 45 años de servicio. Más cosas. Begoña Gómez será juzgada con un jurado popular. Lo ha confirmado la Audiencia Provincial de Madrid en un auto en el que corrige parcialmente al juez Peinado. Determina que debe responder Begoña Gómez a la acusación de tráfico de influencias y de malversación, pero no por corrupción en los negocios y apropiación indebida, como pretendía el juez. Además, la audiencia suspende las medidas cautelares y le devuelve el pasaporte. Y atención a esto, 4 de cada 10 adolescentes reconoce haber mantenido una relación con alguien que no conocía en persona y haber compartido con él datos importantes como su nombre, sus gustos, su número de teléfono o fotos incluso. Un dato preocupante que arroja una investigación de la Guardia Civil sobre el acoso sexual a menores. ¿Qué es el grooming? Es un proceso por el que un adulto intenta ganarse la confianza de un menor con el fin de abusar de él o de agredirlo sexualmente. Con el auge de las nuevas tecnologías también ha aumentado este tipo de prácticas delictivas. Según un informe reciente, el 12% de los alumnos de secundaria y el 4% de los de primaria ha recibido alguna vez mensajes de contenido sexual no solicitados a través de Internet por parte de alguien desconocido. Son menores que están en riesgo si no se hace una supervisión de lo que está haciendo mi hijo en Internet. Por lo menos controlar el tiempo, controlar las redes sociales, deben de tener activadas sus controles de privacidad, cuidado con las publicaciones que hacen y sobre todo controlar los seguidores que tienen. Y no solo se da a través de las redes, también en el día a día o en el ámbito escolar. De hecho, el estudio revela que el 15% de los casos registrados en primaria y el 9% de los de secundaria ha ocurrido en el círculo cercano o familiar de la víctima. Para detectarlo, presten atención a estos gestos. Cuando vemos al menor bastante nervioso o cuando le vemos aislado o ocultando conversaciones, proporcionarle un apoyo es fundamental, pero sobre todo mantener la calma. Porque para las víctimas, la vergüenza, el miedo al juicio social o el temor a las consecuencias como la pérdida del teléfono móvil pueden ser motivo de silencio.
Confirmado un nuevo foco de la enfermedad de Newcastle en Castilla y León. Tras detectarse hace unos días en Zamora, el virus vuelve a salir de la provincia de Valladolid y llega ahora a una explotación avícola de Remondo, en Segovia. Ya son 18 los focos registrados en la comunidad y más de 1.400.000 aves sacrificadas. El consejero de Agricultura ha dicho esta tarde en su comparecencia que va a pedir a la Consejería de Hacienda una ampliación de crédito para hacer frente a las indemnizaciones por los brotes de Newcastle y de la tuberculosis bovina. La sanidad animal, dice Pino, es una de las prioridades de su cartera. 15 compromisos, pero una idea por encima de todas. Terminar de manera definitiva con la histórica, artificial y dañina confrontación entre la actividad productiva y la conservación del medio natural. Las primeras medidas de la Consejería de Pino pasan por reducir burocracia y eliminar el cuaderno digital obligatorio. Ninguno de ellos puede seguir destinando una parte creciente de su actividad a cumplimentar formularios redundantes. Mantendremos y reforzaremos la atención presencial a través de nuestras secciones agrarias comarcales. Además, se movilizarán hasta 200 millones de euros en financiación y se destinarán 15 millones para reforzar seguros agrarios. La sanidad animal será una prioridad con la puesta en marcha de un equipo veterinario de emergencia sanitaria. Altamente cualificado, con capacidad de desplazamiento inmediato a cualquier punto de Castilla y León para reforzar la actuación de los servicios veterinarios ante brotes, alertas sanitarias o situaciones de especial complejidad. Todo ello mientras el consejero rechaza el acuerdo con Mercosur si no incorpora cláusulas espejo y se desmarca de la Agenda 2030. No vamos a tolerar que los dictados ideológicos de los despachos de Bruselas y las estrategias hiperreguladoras ahoguen la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Y promete defender una PAC fuerte y con presupuesto suficiente. Desde el Gobierno de coalición, el Partido Popular destaca que el programa del consejero de Vox mantiene la esencia de la anterior consejería del PP. La oposición, por su parte, duda de lo que han planteado y en el caso del PSOE resaltan que no se haya hablado de prioridad nacional. Me gustaría reseñar que no he visto una sola mención a la prioridad nacional. Quizás es porque el consejero conoce muy bien lo que significa para el campo esa mano de obra, ese trabajo, esa dedicación que tienen aquellos migrantes que llegan a nuestra tierra. Veremos si sigue en esa línea reivindicativa y la agilidad que hace pocas semanas atrás demandaba en su anterior responsabilidad sindical a la Junta, es capaz de ejecutarla él ahora. El consejero impulsará y potenciará todas estas políticas heredadas porque son muy conscientes que, aunque seamos distintos partidos, compartimos la idea de necesidad de un gobierno estable, responsable. Hoy hemos comprobado que el acuerdo de gobierno empieza a convertirse en hechos. Ese es el compromiso de Vox. Defender a nuestro sector primario, reducir burocracia y devolver al campo el protagonismo que merece. Nuevo incendio desatado esta tarde en Castilla y León. Se localiza en Bascones del Agua, en Burgos. Hay varios medios trabajando en la zona y la Guardia Civil se ha visto obligada a cortar la carretera de acceso al pueblo. Se han quemado varias propiedades rústicas y las llamas están cerca de la ermita de San Miguel. Todavía no se sabe cuál ha sido el detonante del fuego. La Universidad de León va a liderar un proyecto para la recuperación ambiental de los montes afectados por incendios, para convertirlo en una oportunidad de empleo y de desarrollo para el medio rural. La iniciativa se va a desarrollar durante los próximos 3 años en la Sierra de la Culebra, en Zamora y en El Bierzo. La Universidad de León vuelve a poner la investigación al servicio, esta vez de los montes castigados por los incendios. Revitalizar esas zonas del medio rural, a generar nuevas oportunidades de desarrollo sostenible y a demostrar que la innovación y el conocimiento son también una herramienta para fijar la población y construir futuro en nuestros pueblos. 1.190.000 euros financiados por la Fundación Biodiversidad con fondos europeos FEDER para combinar durante 36 meses investigación, formación y asesoramiento. Realización de talleres, que vamos a hacer talleres, jornadas de difusión, jornadas también de formación a la gente de los pueblos. Se crearán jardines y hoteles para insectos polinizadores para recuperar la miel, una planta piloto para el procesado de castañas y apoyo para el aprovechamiento de setas en la Sierra de la Culebra y Tábara en Zamora y en el municipio berciano de Oencia. Después del incendio que tuvimos en 2022, que quedó todo arrasado. Por ejemplo, Tábara tiene 12.000 hectáreas de superficie, de las que 11.500 se quemaron. En un fuego casi calcinaron 40.000.
Entonces, poner esto en valor es especialmente importante porque es partir de cero. Una colaboración de ayuntamientos, empresas y administraciones públicas para volver a poner en marcha el motor del desarrollo sostenible en estas comarcas. Esta tarde, un incendio forestal declarado en Lozoyuela, en Madrid, ha obligado a enviar un mensaje de SOS a los móviles para recomendar el confinamiento de los vecinos. Hay también una urbanización desalojada directamente. La evolución del fuego ha llevado además a elevar al nivel 2 la situación operativa del Plan de Protección Civil. Se ha cortado la salida 69 de la autovía A1, dirección Burgos. Y en Zaragoza, el incendio de Orés avanza sin control. El fuego ha quemado ya más de 4.500 hectáreas y hay 5 localidades evacuadas, aunque no se descarta hacerlo con alguna más. La zona afectada es de pinares, campos de cereales y Monte Bajo, todo un polvorín para las llamas. Centenares de efectivos luchan contra ese fuego. Las tormentas, ya lo saben, son en no pocas ocasiones las culpables de los incendios y esta tarde se han vuelto a activar los avisos. Sergio Hernández. Teníamos aviso amarillo, María, en toda la cordillera cantábrica y se han cumplido los pronósticos. Han aparecido esas tormentas y nos han dejado cantidades bastante significativas, especialmente en la provincia de León, con 23 grados en la localidad, 23 litros por metro cuadrado en la localidad de Villaseca de la Ciana, en otros como la Cueta de Bavia, 20 litros también, en torno a los 10 litros se quedaban en Villablino o en Quintana del Castillo. Y en cuanto a las temperaturas, les veníamos anunciando durante toda la semana que mañana viernes será el día que sean esas máximas un poquito más bajas, en torno a los 31 grados tanto en Palencia como en Ávila, y a partir del sábado comenzarán a subir, pero de momento se mantendrían ligeramente por debajo de los 35 grados. De hecho, si vemos el mapa de anomalías térmicas para la semana que viene, está claro que va a ser una semana más cálida de lo normal, pero a día de hoy, de momento, no podemos hablar de una nueva ola de calor, al menos en nuestro territorio, en Castilla y León. Gracias, Sergio. Nuevo accidente laboral en Castilla y León y con un fallecido. En Toro, en Zamora, ha muerto un hombre de 47 años después de que le cayera una viga encima. Un hombre de 47 años ha perdido la vida esta mañana en un accidente laboral en una fábrica de materiales de construcción aquí a las afueras de Toro. El suceso ha ocurrido en torno a las 12:30 de la mañana, cuando una viga que estaba siendo transportada por un camión ha caído sobre el trabajador. Hasta el lugar se han desplazado miembros de la policía local, bomberos, guardia civil, varias ambulancias de atención sanitaria y un helicóptero medicalizado. Pese a la insistencia de las emergencias sanitarias de reanimar al varón, finalmente no han podido hacer nada por su vida. En Aranda de Duero, la policía ha detenido a un joven que habría agredido sexualmente a una chica, además de robarle. Todo habría ocurrido en un trayecto en coche desde Burgos. Él era conductor en una aplicación de viajes compartidos entre particulares. La Policía Nacional ha detenido en Aranda de Duero a un hombre de unos 20 o 30 años como presunto autor de una agresión sexual y robo con violencia a una joven. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de julio durante un viaje entre Burgos y Aranda contratado a través de una conocida aplicación de viajes compartidos. Según la investigación, el conductor se desvió de la ruta y tras la negativa de la mujer de mantener relaciones sexuales, la agredió sexualmente y la robó todo su dinero. La víctima fue atendida en el Hospital Santos Reyes y el detenido ya ha sido puesto a disposición judicial. Así sonaba anoche en Segovia un concierto único. Varios ciudadanos tocaron a la vez las campanas desde 11 templos repartidos por la ciudad. Estaban acompañados además de las voces de diversos coros. Todo para hablar de patrimonio sonoro, el tema principal de esta edición del Festival de Música de Segovia. Este era el comienzo.